encontrado ahora? ¡Un libro! Ese libro lo conozco. Sí, Es normal mira. que encuentres libros en la biblioteca, pero ¿qué libro es? ¡Es especiales! ¡Ese libro! ¿Cuál es el libro? ¿Qué es el libro? ¡Octavio! ¡Basta! ¡Basta! ¿Basta? ¡Basta! ¿Cómo que basta? ¡Basta! Basta. No digas nada porque este libro me encanta. Sí, pero te lo he explicado miles, millones de veces. Sí, pero quiero otra vez. No. Sí, venga. Que no. A ver. Que No, no. Con una condición. Será el último de hoy, ¿eh? Sí, el último, sí. Este libro, ¿sabéis? Habla de un baúl muy especial. Este baúl. Un baúl que se llama el baúl sin fondo. Sí, este cuento me encanta. Yo lo he vivido miles de veces y ahora os toca vivirlo a vosotros. Bien, este baúl, ¿sabéis a quién pertenecía? Pertenecía a un avaro. Sí, un avaro. Y un avaro, como bien sabéis, es de esas personas que de lo único se preocupa es de tener y tener más. Bien, vais a conocer al avaro. Hola, baúl mío. Mira que te traigo hoy un jarrón. Baúl, ábrete. Ábrete, baúl mío. Ábrete. Ábrete. Oh, baúl mío. Oh, mira que te traigo. Mira que te traigo un jarrón. Guárdamelo, baúl mío, sí. Oh, me encanta, tengo tantas cosas, tantas. Baúl mío, ciérrate, ciérrate, baúl mío, ciérrate. Ahora voy a apuntar qué es lo que he puesto en este baúl. Pero de pronto, mientras el avaro escribía en su libretita, llamaron a la puerta. ¿Quién debe ser ahora? ¿Quién es? ¿Sabéis quién era? No. Era gente que gritaba: ¡tenemos hambre! Vamos a probarlo, Hagan de gente. Pues aún queda, para comer. No sé cómo se lo harán, no, claro, es que he sido yo que les he dicho que lo digan, es verdad. Bien. Cuando él diga quién es, ustedes dicen eso, ¿Preparados? Vamos. ¿Quién es? ¿Y a mí qué me explican? Ni que fuera su padre ni su madre. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! Pero de pronto volvieron a llamar a la puerta. Y esta vez era gente que decía: ¡tenemos sed! Vamos a probarlo, va. Así, pues, hoy está lloviendo, abran la boca, sí. No, claro, que se lo he dicho. Es que tengo una memoria. Bueno, cuando él diga quién es, ustedes dicen eso, ¿Preparados?
¡Y que todos tenemos hambre! ¿Y a mí qué me explica? No soy vuestra madre ni vuestro padre. ¡Fuera de aquí! Yo no soy ninguna cantimplora. No soy ninguna estofaz. No, necesito ayuda. Solo me faltan ustedes chillando. Problema más grande. ¡Señor! ¡Yo puedo ayudarle! ¡Yo y mi compañero! ¿Tu compañero? ¡Sí! Pues ha perdido el compañero por el camino. ¡Compañero! Bueno. ¿Pero usted quiere ayudarme? ¡Sí! ¿Usted quiere ayudarme? Yo le busco un compañero. Un compañero que le quiera ayudar. ¡Un aplauso al compañero! Bueno, ya ha salido. Ahora un momento de silencio que viene una parte importante. Ya ha salido un compañero de dentro del sombrero. ¡Sí! Bueno, suerte tenemos a los dos, porque si falla uno, el otro me ayudará. Empezaremos por usted, el de la nariz. Sí. No. Bien. ¡No! Bien. A ver, oiga. Si usted me encuentra ese tesoro, le daré lo que usted quiera. ¿Qué quiere? Quiero pastel de chocolate, pastel de nata, pastel de fresa, pastel de vainilla, pastel de menta, pastel de limón, pastel de café. ¡Basta! No soy una pastelería. Una galletita y ya veremos, ¿eh? Pero encuentren el tesoro. Adelante. ¡Ha desaparecido! ¡Usted! ¡Ay, qué suerte que lo haya encontrado! Mire, ahora usted irá, ¿eh? Y lo único que me debe hacer es pedir lo que quiera que yo se lo daré. ¿Qué es lo que quiera que yo se lo daré? Adelante, lo que quiera. ¡Un pastel! Bueno, usted ya se conforma con menos, ¿eh? Pues vamos a ver, si ella me ha pedido tantos pasteles y yo le da una galleta, usted que le pide solo un pastel, le regalaré la plata del pastel. Bien, lo importante es que me encuentre mi tesoro. Adelante. Póngase. ¿Qué te pasa? ¿Dónde están? ¡Y mi tesoro! Está visto. Que tendré que ir yo personalmente a buscarlo. ¿Será posible? Ahora verás, Paul. ¿Sabéis una cosa? No les hubiera dado nunca nada. Total, esto era mío. Ahora sabrás quién soy yo, Paul. Ahora sabrás. Y el amado desapareció en su baúl sin fondo. ¿Sí? ¿Sabéis por qué? Porque la avaricia y el egoísmo es un pozo profundo que te puede hacer desaparecer. ¿Sí? Desaparecer. Desaparecer. ¿Qué? ¡Mi compañero! ¡Salud! ¡Compañero! ¡Un aplauso para mi compañero, por favor! ¡Muchas gracias, compañero! ¡Un aplauso al compañero! Me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Sí, me lo he pasado muy bien. Me alegro.
¿sí? Yo cierro los ojos Gina. y apunto. ¿Qué me estás apuntando a mí? Sí. ¡A mí no! ¡Mesa! ¿A mí? ¡Muévete! ¡No! ¡Gina! ¡Gina! ¡Mesa! ¡Muévete! ¡Gina! 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 ¡He hecho magia! ¡Has hecho magia, sí! ¡Ajá! ¡Lo he hecho, ¿eh? ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Me voy a la biblioteca a estudiar más magia! ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Gina! ¡Adiós! Me encanta esta chica. ¿Sabéis por qué? Porque es curiosa. Le encanta aprender, sí. Y hace caso al consejo de ancianos. ¿Os acordáis de ellos? Oh, es importante. La gimnasia. Gimnasia. No tanto. Ah, y también de los besitos. Ah, y observa. Y observa. Y también